vamos a iniciar, vamos a tener el estudio del día de hoy en Hechos 19, del versículo 17 en adelante. La continuación de Hechos de lo que estábamos viendo ayer con Pablo en Éfeso. Amén. Entonces solamente vamos a dar la introducción de lo que vimos ayer, y no nos vamos a ir tan al principio. Si hay personas nuevas, les damos la bienvenida. Si quieren decirnos de dónde son, su nombre y todo eso, pues lo escriben en el chat, como dijo la hermana Belén. Amén. Entonces, sabemos que estábamos hablando el día de ayer, estábamos estudiando lo que era Pablo y todo lo que aconteció en Éfeso, cuando Pablo viaja a Éfeso, ¿verdad? Y vemos cómo el mover del Espíritu Santo pues ocasionó un gran avivamiento en la ciudad de Éfeso, donde ocurrieron diferentes milagros y prodigios hechos por Pablo, donde las personas tomaban sus delantales y eran sanados con los delantales de Pablo. Algo que nosotros analizábamos ayer y era lo supersticioso que podían ser esas personas, como la cultura humana se mezcla con lo que es la cultura cristiana, con las bases bíblicas correctas, porque estas prácticas y este tipo de cosas no son bíblicas. No es como que el Espíritu Santo esté en un paño, el Espíritu Santo esté en ciertos objetos inanimados y ese tipo de cosas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y analizábamos y era el tipo de fe que la persona podía tener. Y también pues Dios hace lo que como Él quiera. Quizás Él utilizó esto como un medio también para que estas personas pues se pudiesen arrepentir y convertir. Amén. También estuvimos viendo cómo estos comerciantes de ídolos quemaron todo lo que tenían, todos los libros de astrología, de hechicería, de magia negra y todo ese tipo de cosas que los efesios seguían. Los efesios eran muy paganos, eran bastante paganos, la verdad. Y nosotros veíamos cómo estos daban, o sea, como todo lo que ellos tenían equivalía a $1,000 y hasta $5,000 en la actualidad. Imagínense ustedes qué locura. Entonces, agregar a esta persona. Ok, entonces veíamos que estos tomaban sus libros y los quemaban y los llevaban al fuego y tenían una nueva vida. Ellos empezaron a vivir una nueva vida de arrepentimiento. Amén. Entonces, ahora vamos a ver a Pablo del 23 al 28. Ya vamos a ver cómo este Demetrio, comerciante de ídolos, se opone a Pablo porque su negocio había sido perjudicado. Amén. Entonces, de los que están ahí, como ya les digo, siempre es bueno que participemos, que podamos aportar. Ah, entonces, ¿quién me puede ayudar leyendo los versículos del 23 al 28? Hechos 19. Hechos 19 del 23 al 28. Cualquiera que tenga su Biblia cerca. Ninguno. Bueno, adelante. Hechos 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, perdón, dice Hechos 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino,
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los hebreos del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a acreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana se ha desestimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Amén. Amén. Entonces vemos cuando la obra estaba yendo muy bien, y cuando Pablo estaba pensando en dejar Éfeso, se presentó un disturbio y no pequeño. Una vez más y por tercera vez, el libro de Hechos nos habla del movimiento cristiano, que es llamado el camino, ¿verdad? Entonces, cuando estos dicen, hubo por aquel tiempo un disturbio no muy pequeño acerca del camino. Amén. Entonces, este enorme templo de Diana, también conocida como Artemisa, en Éfeso, era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, se apoyaba sobre 127 pilares. Déjenme agregar a esta persona que, ok, se apoyaba sobre 127 pilares y cada una de 60 pies de alto, imagínense ustedes. Entonces estaba decorado con grandes esculturas y era historia perdida hasta que fue descubierta en 1869 y su altar principal fue desenterrado en 1965. Este es vamos a decir, el templo de Artemisa o de la diosa Diana de los Efesios, a quien estas personas adoraban bastante. O sea, yo creo que todo Éfeso adoraba a esa diosa. Obviamente ellos no habían descubierto el cristianismo. Entonces, el cristianismo viene a raíz de Pablo. Entonces, era de notar de que el comerciante, el vendedor de ídolos y de cuadros, pues utilizar esa estrategia de decirle, pero cómo ustedes van a permitir que un aparecido, por decirlo así, Pablo, que ha turbado a toda Asia, ¿verdad? Con sus enseñanzas acerca del camino, venga y nos quite a nuestra diosa, a la diosa Diana. O sea, esta diosa que es la diosa de los efesios. Amén. Entonces, esto hace que se forme un gran disturbio en lo que es Éfeso. Amén. Y el epicentro de la adoración de Artemisa era un meteorito negro que parecía o había sido formado en una grotesca imagen de mujer. Entonces, la parte inferior estaba envuelta en una momia y el ídolo estaba cubierto con senos simbolizando fertilidad. Esta es la misma diosa de la fertilidad, Afrodita de Corintios, por ejemplo. Los dioses eran los mismos, lo único que cambiaban de nombre en diferentes contextos. ¿Ok? Por ejemplo, Júpiter, Hércules, los dioses de la mitología griega, todos son dioses también de Roma, los mismos dioses de los romanos, pero con otros nombres. E igual como los dioses de ahora, no sé si usted, quien puede comprender un poquito del mundo del satanismo y todas esas cosas, la santería, perdón, vemos que los mismos dioses que tienen, por ejemplo, los padres, la Iglesia Católica, son los mismos demonios que tienen los santeros. Eso yo lo estuve estudiando por mucho tiempo y me daba cuenta cómo él simplemente cambia de nombre
y muchos a veces que ni siquiera cambian de nombre, sino de acción. En la Iglesia Católica son puestos como santos, pero en la brujería realmente son puestos como estos demonios o ángeles caídos que hacen las fechorías que hacen, amén. Pero básicamente son lo mismos. Entonces, el templo de Artemisa también fue uno de los bancos principales del mundo antiguo, donde mercaderes, reyes e incluso hasta ciudades hacían depósito y donde su dinero podía ser, eh, podía ser mantenido a salvo bajo la protección de la deidad. O sea, a ese nivel las personas adoraban a esta diosa. Amén. Entonces, el templo de Diana en Éfeso era realmente famoso en todo el mundo y las baratijas y los ídolos debieron haber sido una parte sustancial del comercio, sin importar qué tan inmoral fuera la adoración a la diosa del sexo. A eso habían llegado estas personas. Y hay veces que nosotros juzgamos esta sociedad de hoy en día y decimos, ay, que esta sociedad ha caído en la depravación y que esto y que lo otro. Y yo he escuchado a muchos, por ejemplo, de 60 70 años, en mis tiempos no era así, pero realmente eh, estas inmoralidades y este tipo de cosas han surgido desde que el mundo es mundo, ¿ok? Desde Sodoma y Gomorra vemos inmoralidad en el mundo, vemos depravación en el mundo y son cosas reciclables lo que vivimos hoy en día. Amén. Entonces, la oposición de Demetrio y de los otros comerciantes fueron un gran halago para la efectividad del trabajo de Pablo en la región, ya que Pablo no estaba en una campaña para cerrar el templo de Diana y solo hacía la obra del Señor. O sea, no era como que Pablo se había propuesto, voy a hacer que esta gente deje de adorar a Diana. Es como yo les digo, Pablo no utilizó ninguna estrategia especial, Pablo simplemente predicaba la palabra de Dios y ya está. Entonces, cuando la gente venía a Jesús naturalmente, dejaban de adorar a Diana y de comprar o por obvias razones todos estos templecillos asociados con esta diosa. Entonces, obviamente estaba surgiendo un gran efecto del evangelismo en esa ciudad. Amén. Entonces, el cristianismo debería también afectar la economía y no solo en lo personal, no solamente trascender en la vida de una persona y así, sino que también debe afectar a una comunidad. El efecto no siempre será bienvenido, la palabra no siempre será bienvenida, pero cuando nuestro evangelio llega a tantas personas, que llega hasta el mundo secular, wow, qué lindo, ¿no? Pero la palabra correcta, obviamente, porque vemos en muchos países que, por ejemplo, los cristianos tienen protagonismo. Acá en Dominicana, pues, obviamente los cristianos tienen bastante protagonismo desde que van a un programa de televisión hasta radio y todo eso, y son muy conocidos, tienen bastantes seguidores y se les conoce tanto a nivel nacional como internacional, pero ¿cómo estamos impactando? ¿Estamos impactando positivamente o estamos impactando negativamente? Ese es algo que también tenemos que analizarnos, porque si queremos impactar a la sociedad, pero no de manera negativa, sino de que las personas de verdad cambien y sean transformadas por la palabra. Y esto cale tan fuerte que no solamente impacte a uno o a dos, sino que impacte a toda la sociedad. Amén. Entonces, por ejemplo, un oficial romano llamado Plinio después escribió una carta a otro oficial llamado Trajano, describiendo cómo la gente ya no compraba más templecillo debido a la influencia que los cristianos tuvieron ahí. O sea, básicamente las mismas personas que vivían en esa ciudad hablaban acerca del auge que había tenido la predicación de Pablo, disculpen, la predicación de Pablo en, en Efeso.
Entonces Demetrio era muy astuto en su forma de dirigirse a la multitud. Él sabía que él tenía que darle por la fibra, o sea, aún así, aunque muchos habían creído, pero todavía había muchos incrédulos y todavía había muchas personas que estaban ahí entre sí creo y si no creo. Entonces, ¿qué hace Demetrio? Primero apela a su interés financiero y luego a su orgullo cívico. ¿Cómo se atreve Pablo a insultar y a menospreciar nuestro gran templo, el templo de la diosa Diana? Y vemos que eh, en ese argumento de todo el mundo, que todo el mundo hace, todas las personas que no conocen de Cristo, son argumentos elocuentes, argumentos que llenan el oído de las personas para que las personas acepten y escuchen esas cosas que el otro quiere que escuche. Pero sin embargo, Hechos 19:37, el escribano dijo específicamente que Pablo no había blasfemado contra la diosa Diana, sino que Pablo estaba en campaña pro Jesús, más que una campaña ante cualquier cosa. O sea, el evangelismo de Pablo no era concerniente a que voy a evangelizar para dañar, para que esta gente, estos demonios salgan. Ni siquiera era su inclinación guiarse a esos seres, a esos espíritus, sino más bien era predicar la palabra de Dios y quien escuchar el evangelio, ese sería salvo. Amén. Entonces, eso nos enseña a nosotros en quién nosotros ponemos nuestro enfoque. Si nosotros vamos a un lugar donde, por ejemplo, están haciendo ciertas cosas, vamos a dejar de predicar el mensaje para atacar esas cosas. Yo creo que las personas no se arrepentirían en un momento así. Por eso es que vemos hoy en día que muchas veces hay un es brujo, un es esto, un es lo otro, y se predica el mensaje y el mensaje cala en las personas como por 2 segundos, pero ya el tercer día la persona olvida eso y ni siquiera quiere saber de un cristiano. ¿Entienden? Entonces a ese tipo de cosas me refiero que muchas veces nosotros nos enfocamos en querer darle a las personas lo que quieren escuchar y no hablarle de la palabra y esa persona pues no es transformado, porque ¿qué es lo que transforma al ser humano? Nuestras experiencias vividas o cómo podemos o buscar las estrategias para atraerles o la palabra. Nos ponemos a analizar esto, qué es lo que realmente eh, transforma a los seres humanos. Amén. ¿Alguien tiene algo que aportar hasta aquí? ¿Algún comentario? Si no, leamos los versículos del 29 al 34. Ah, no, quería aportar, Amada, con respecto a Demetrio, claro, él se pone todo histérico porque Pablo le estaba tumbando, como se dice aquí en Venezuela, su negocio, ¿no? Porque él se estaba enriqueciendo con estos templecillos. Yo estuve investigando sobre el templecillo que eran pequeñas urnas con la figura de la diosa Diana en su interior, todo hecho en plata. Entonces, claro, al estar Pablo por allí, le estaba como quitándole su negocio a él. Y creo que hoy en día eso es lo que ha pasado en las iglesias, por lo menos, que es la que más vemos, sí, la católica, ¿no? Que cada uno busca la manera de cómo solucionar sus problemas económicamente, inventan cualquier santo, cualquier modelo, y bueno, y lo ponen a funcionar, ¿no? Eso es lo que quería opinar con respecto a esto. Amén. Amén. Adelante. ¿Quién puede leer? Del 29 al 34. ¿Nadie? Bueno, voy a leer. Pero vamos a ver. Ok, entonces, y la ciudad se llenó de, un segundo,
Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al templo, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentara en en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Qué locura, ¿eh? Aquellos que solamente fueron a mirar. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y empujándole a los judíos, entonces Alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar en su propia defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Amén. Tomando en cuenta la actitud romana de controlar con mano de hierro en cuanto a disturbios civiles, las cosas estaban saliendo rápidamente de control, ya que en la historia con frecuencia ha pasado que eh, en la historia del cristianismo, que cuando Dios se mueve entre el pueblo y este toma seriedad en cuanto a su cristiandad, el sustento de aquellos que comercian con el vicio y la inmoralidad es afectado, obviamente. Entonces, por ejemplo, en los primeros años del ejército de salvación, esto era tan efectivo que prosenetas y dueños de bares organizaron un ejército esqueleto para oponerse a ellos con amenaza y con violencia. E incluso también algunos trabajadores del ejército de salvación fueron asesinados. Esto fue en la iglesia primitiva. Entonces Alejandro, que quería asegurarse de que la multitud supiera que los judíos tampoco aprobaban a Pablo, no logró ese cometido. Entonces, este repetido canto que estos hacían debió haber provocado lo que era el escalofrío en la espalda de los cristianos, incluyendo Pablo, que sin duda podía escucharlo desde las afueras del templo. O sea, era una gran multitud que se había amontonado. Imagínense ustedes, no hay una cosa más fuerte que un religioso enojado, literalmente, y el ruido debía haber sido ensordecedor, haber escuchado cómo esta gente clamaban por esa diosa Diana. Y las personas en la actualidad también dicen esto, y quizás muchas veces no lo dicen con palabras, sino con acciones, dándole la prioridad a muchísimas cosas antes que a Dios. Cuando gritan grande es mi partido político, grande es mi economía, grande es la pornografía, grande es la abundancia de material, grande es eh, la borrachera, las drogas. O sea, nosotros también en muchas ocasiones llegamos a alzar nuestra voz en ese tipo de cosas, o bueno, las personas del mundo llegan a alzar esa voz en ese tipo de cosas, dándole importancia a todo esto antes que al creador. Amén. Entonces, a raíz de esto, Pablo tiene que huir de Efeso, pero primero vamos a ver cómo Escribano logra calmar la pasión de la multitud. Entonces vamos a leer los versículos del 35 al 41. Ya esta es la última parte del versículo 19. Entonces ya básicamente estamos terminando y vamos a empezar hoy con el 20, pero ya lo vamos a dejar para la clase próxima. Amén. Entonces, los últimos versículos, adelante. Amén. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no pueden contradecirse, es necesario que os apaciguéis
y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Amén. Entonces, puesto que esto no puede contradecirse, dice este escribano, ¿verdad? Y este escribano era algo así como el gobernador de la ciudad. Y Lucas quiso demostrar que la gente racional no veía nada que temer al oponerse al cristianismo, sino que vemos cómo Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. Y esta puede ser una de las razones por la cual Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual en cada cristiano, o sea, cuando cada cristiano enfrenta esto contra poderes de oscuridad espiritual en la carta de Efesios. Si ustedes se fijan en todas las demás cartas, en los únicos, vamos a decir, en todas las cartas escritas por Pablo, en uno de los únicos libros donde Pablo nos habla de esto, de la batalla, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y todo eso. Si no me equivoco, donde Pablo habló más detalladamente sobre esto, fue en Efesios 6, ¿verdad? Efesios 6. Entonces, este capítulo nos enseña a todos una lección permanente. Y es que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad obtiene una revolución. Cuando el Espíritu se mueve entre los hijos de Dios, nosotros podemos esperar otros movimientos poderosos entre los creyentes. Y nosotros por eso no debemos sorprendernos si viene el diablo mismo lleno de ira, como si supiera que nos queda, o sea, que nos queda poco tiempo. Al contrario, él debe atemorizarse porque ya su tiempo es corto y es básicamente casi ya va a ser eliminado. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos oposición en nuestro evangelio, si estamos hablando del evangelio y estamos llegando a grandes masas y esas, vamos a decir, ese alcance está haciendo que las personas empiecen a, a batallar y empiecen a ponerse en contra de nosotros, nosotros debemos entender de que es necesario que esto pase, porque esto nos enseña lo efectivo que está haciendo la predicación de nuestro evangelio. Entonces, a raíz de esto, este escribano despidió la asamblea y Dios usó a este hombre, disculpen, para calmar a la multitud y, y con la amenaza inmediata para Pablo y a otros cristianos. Dios había preservado su obra y a su pueblo una vez más. Entonces, Hechos 19:41 nos enseña la palabra asamblea para eclesia, que es iglesia, y es la misma utilizada, ¿verdad? Y era un término no religioso usado para describir una reunión o asociación de personas. Amén. Entonces, aquí vemos cómo Hechos 19 nos habla cómo Pablo, el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje del Evangelio de Salvación, marca un precedente en la vida de los efesios y no solamente en la vida de uno o dos, sino toda la ciudad estaba hablando acerca de este Evangelio que Pablo enseñaba. Entonces eso es lo que nosotros no debemos ver, eso es lo que a nosotros nos debe eh, eh, enseñar, a también querer buscar impactar a nuestra sociedad de manera positiva
de la misma manera en como Cristo impactó, como estos apóstoles impactaron. Amén. Cuando nosotros sabemos el mensaje correctamente, el mensaje de la palabra, cuando estamos claros lo que la palabra enseña, nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos que impactar, tenemos que llegar a las sociedades, tenemos que hacer que las sociedades cambien de vida, tenemos que hacer que las sociedades vivan vidas de manera diferente en Jesús. Amén. Entonces, el que no está dispuesto, que siempre quiere como ser el bajo perfil, el que no opina de la sociedad, el que no como muchos dicen, no me meto en pleitos políticos, no opino de este tipo de temas, como el aborto, como la homosexualidad y todo ese tipo de cosas. Tiene que saber que muchas veces es necesario alzar nuestra voz. Amén. Y quizás no tanto para decir, ay, yo estoy en contra, sino para hablar en base a la palabra, las cosas que tenemos que hablar y demostrarle a las personas las cosas que estas personas tienen mal y que tienen que arreglar. Amén. Entonces también nosotros tenemos que tomar eso en cuenta y empezar a trabajar en base a eso. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Entonces, bendiciones a la que acaba de entrar. Estamos ya terminando, ¿verdad? Hoy terminamos un poquito más temprano, ya que solamente estábamos dando la terminación de lo que es el capítulo 19. Entonces, si alguien quisiera aportar a la clase del día de hoy, es bienvenido.